Dar la palabra ahora y agradeciéndole la concurrencia, que es un honor para nosotros tenerlo aquí, al doctor Julio Mayer. Adelante, doctor. Gracias, muchísimas gracias por haberme invitado. No puedo nombrar todos los cargos porque no los conozco. Solo agradezco en general a todos que me hayan invitado. Y lo primero que tengo para decirles es que no me crean demasiado lo que yo voy a decir ahora, porque solo me fundo en un estudio muy rápido y ligero, dado que no tenía el texto del código, en primer lugar, y en segundo lugar, por un acontecimiento personal que también festejé la semana pasada y fui el organizador y no transcurrió aquí en la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera próximo a la ciudad de Buenos Aires, de tal manera que no tuve tiempo sino para darle una rápida lectura al texto del proyecto que se presenta. De esa rápida lectura como cuestión general, debo admitir que se inscribe el proyecto en aquel digamos, movimiento que comenzó en los años 80, pero más perceptiblemente en los 90, en toda Iberoamérica, por el cambio de la Administración de Justicia en materia penal, y tenía como referente al Código de Procedimiento Penal modelo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ese código, en cuya redacción yo tuve, digamos, mucho que ver, hoy no sería para mí el modelo exacto. El modelo exacto yo no me voy a referir a él, yo lo he dado como última trabajo legislativo mío en el libro que mencionó aquí al lado, en el tomo tercero, al final como adenda, está este modelo, que es un modelo muy simple, de 200 y unos pocos más artículos. La estructura mía es otra y se puede ver ahí o en el Código de Chubut que primero fue por unanimidad recibido por la legislatura de Chubut, luego fue derogado y hoy se rige por otro código que, según dice, tiene como antecedente aquel. Si pudiera dar algún consejo, yo diría que se debieron realizar antes del texto del código, o por lo menos para mí, esto es así, dos labores previas. Creo que se debió comenzar por el derecho penal. El derecho procesal penal integra, al menos políticamente, el derecho penal. No solo la parte general, sino la parte especial, sino el derecho procesal penal. Y el hecho de que nosotros en nuestro país dividamos las situaciones por competencia legislativa, que a mí no me parecen del todo claro, dicho entre paréntesis, no quiere significar que el derecho procesal penal no reciba la línea política del derecho penal. A tal punto ellos así que, como lo ha expresado alguien antes que yo, el proyecto de Código Procesal Penal contiene instituciones que, al menos hasta el momento, son instituciones del Código Penal y con el cual el Congreso de la Nación, senadores y diputados, han entendido cumplir aquel mandato de dictar el Código Penal. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la disponibilidad, lo voy a nombrar como los nombra el proyecto, a mí no me gusta la palabra, pero esto es otra cosa distinta. La disponibilidad de la acción penal pública, artículos 30 y siguiente, que colide con el Código Penal, artículo 274, en donde se regula el prevaricato de los órganos de persecución penal que no persiguen a personas que estiman culpables. El principio de oportunidad, también nombrado acá, establecieron los artículos 31, 32, la conversión de la acción pública en acción privada. Esto también es una cuestión material del derecho penal entre nosotros y así está regulado en el Código Penal actual inclusive y también
en el anteproyecto que ha realizado una comisión de legisladores acompañando al presidente, al doctor Zaffaroni, y anteproyecto que creo todavía no tiene estado legislativo, pero que al menos es conocido como un anteproyecto del Poder Ejecutivo Nacional. Ese anteproyecto también tiene, como se ha dicho también acá, algunas instituciones, como por ejemplo en los delitos de contenido patrimonial, los acuerdos patrimoniales entre víctima y victimario por el pago del daño, la suspensión del proceso a prueba. Todo esto a mí me revela que se debió comenzar por determinar qué derecho penal queríamos o qué derecho penal estaban de acuerdo nuestros legisladores en darnos a quienes somos simples ciudadanos. Se pudo optar entre varias posibilidades, pero las dos más extremas son, o posibles para nosotros, son el Código del 21, un derecho penal preponderantemente democrático, con una pena que responde a la expiación del delito, a la retribución del delito, sobre todo dominando los delitos de resultado, o por un derecho penal de peligro, es decir, un derecho penal puramente preventivo, como se postula hoy no solo entre nosotros, sino universalmente. Y esto había que decidirlo antes, porque a ese derecho penal le sigue un derecho procesal penal también que lo realice y que para realizarlo siga sus mismas líneas políticas. Esto en principio. Y un segundo punto para mí, también abarcado acá, pero dicho muy rápidamente por mí, a mí me parece que hay que ponerse previamente también de acuerdo en la organización judicial que queremos. También recurriendo a esto de los extremos, la organización que nosotros tenemos, la organización judicial, nuestra tradicional organización judicial, es una organización judicial no solo en los jueces, también en los fiscales y hasta en los defensores, si me apuran mucho, verticalizada. Vamos a hablar de los jueces no más, los jueces inferiores tienen superiores arriba, más superiores arriba, todavía más superiores más arriba, y si me corren mucho, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, más superiores todavía. Es decir, se organizan en forma totalmente vertical, al punto, según yo creo, que incluso el Congreso, en alguna ley que ya no rige, pero en alguna ley procesal penal y procesal civil, ha permitido una especie de prevaricato que los jueces cometen cuando dicen que ellos tienen otra opinión, pero que el superior ya ha decidido esto en jurisprudencia y por lo tanto aplican la jurisprudencia superior. Esto no es más que llenar, a mi juicio, la definición que el Código Penal da del delito de prevaricato, y atentar contra la independencia judicial. Yo creo más en una organización horizontal de la justicia. Cuando termine, al final de tratar los recursos, mínimamente voy a decir de qué se trata. Creo que hay que discutir más cada cuestión con cuántos jueces y de qué clase queremos resolverla. Por ejemplo, X cuestión, sea interna en el procedimiento o sea la sentencia, ¿cuántos jueces nos merecen fe? El sistema vertical dice otra cosa. Vamos a primero dejar que falle un juez, si nadie se queja, está bien. Si alguien se queja, van a intervenir otros jueces en mayor número. Si también contra esa sentencia de queja van a intervenir otros jueces quizá en mayor número, y así sucesivamente, o más antiguos, o mejor dotados intelectualmente, por lo menos según se predica.
Esta organización judicial vertical, a mi juicio, no responde a un Estado democrático. En cambio, la organización judicial horizontal sí responde a las necesidades de un Estado democrático. Y no digo con esto que deba ser totalmente horizontal, porque nuestra propia Constitución separa a la Corte Suprema de todos los tribunales que por ley se establecen. Párrafo aparte, este sistema de control de las decisiones judiciales, muy rápidamente, es para mí el principal factor de la duración de los procesos. El hecho de que lo que resuelve un tribunal pueda ser recurrido ante otro tribunal, y lo que resuelve ese tribunal pueda ser recurrido ante otro tribunal, y lo que resuelve ese tribunal, si me apura, puede ser resuelto por otro tribunal superior, esta organización vertical y su resultado, que son los recursos como control de las decisiones judiciales, es el principal responsable, a mi juicio, de la tardanza de los procesos, es decir, del tiempo que duran los procesos, sin duda, increíble. No solo acá, es un problema universal. Y esto, para los que somos abogados o para los que nos dedicamos, y no importa la materia penal, civil, comercial, debe ser un foco de atención, porque va a llegar un momento en que la gente no nos va a creer nada directamente. No es posible que se duren generaciones los procesos para solucionar un conflicto que sucede dentro del seno social. Si no podemos brindar más rapidez a los procedimientos, toda la justicia, no solo hablo de los abogados, pero me estoy refiriendo a los jueces, los fiscales, los que ejercemos la profesión, todos vamos a caer dentro de la misma bolsa que no servimos para nada. Un segundo punto, el proyecto que se presenta para su sanción, en este caso por el Senado, pero por el Congreso de la Nación, tiene a mi juicio 3 metas bastante claras. La primera es transmitir el poder de investigar penalmente de los jueces, ya se dijo, a la Fiscalía o al Ministerio Público Fiscal. La segunda es lograr que los jueces decidan en un procedimiento por audiencia. Es decir, me considero un lapsus linguae lo que dijo él o lo que explicó él acerca del expediente. Yo creo que en realidad un juez no debe decidir, en esto estoy de acuerdo también, sobre la base de ningún expediente, sino sobre la base de una audiencia en donde escuche todo lo que haya que escuchar y luego decida. Y la tercera meta del proyecto de código que se presenta es, por un lado, la desformalización, por otro lado, la aminoración del tiempo que duran los procesos penales. Lo que sí dudo es que haya elegido el proyecto los mejores mecanismos para lograr estas metas. Las metas son por mí correspondidas. Yo creo que son metas que un legislador debe, en materia procesal penal, debe tener siempre presente. El problema es si el texto del proyecto ayuda o no ayuda para eso. Y a mi juicio, si bien es un progreso frente al Código Procesal que hoy rige, no es ni tan ni muy directamente. Es decir, hay ciertas reglas, toda la investigación preparatoria recibe una influencia muy grande del Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, que nunca pensó en una instrucción que no fuera registrada, que no fuera escrita. Esa es la verdad. Lo digo porque fui yo uno de los principales redactores. Hoy yo creo que hay que lograr otra cosa, pero lo cierto es que no ayuda el texto del código del todo para lograr ninguna de estas metas que son importantes y que yo creo que
vale la pena intentar cumplirlas. Otro punto complejo es el de la víctima. Yo creo que la definición es correcta, solo que no sé tampoco si corresponde al Código Procesal Penal o si corresponde, como está actualmente en el anteproyecto del Código Penal, está regulado si la definición corresponde al Código Penal. Yo estoy en contra de la autonomía de la víctima, al contrario del expositor anterior, que se manifestó favorable a esa autonomía, y de algunos amigos que no veo, pero sé que están aquí presentes. Y estoy en contra precisamente también de un instituto que es como la consecuencia de esta, que es la conversión de la acción pública en acción privada. Que un homicidio, por ejemplo, se convierta en un delito de acción privada, quizá no tengo razón, pero a mí me parece un horror. En cambio, creo que la víctima debe intervenir en el procedimiento penal, pero debe tener algún mecanismo por el cual quejarse. Lo tiene, de hecho, en el Código, una especie de impugnación administrativa ante los fiscales superiores cuando no está contenta con la actuación del fiscal o de la fiscalía que en principio tomó el caso. Creo que la víctima se debe ir más allá, debe tener algún amparo jurisdiccional para requerirle a algún tribunal especial que controle a la fiscalía y diga si esto se debe perseguir o no se debe perseguir. El caso concreto es el pedido de sobreseimiento, por ejemplo, del Ministerio Público, y la acusación o la voluntad de acusar de quien interviene como querellante. Este es el caso más extremo, y yo creo que la víctima debe tener, a más de esta especie de impugnación administrativa para que se solucione todo en la misma vía del Ministerio Público, un amparo frente a un tribunal específico para que él decida esta controversia entre quien persigue públicamente y quien lo hace por ser el ofendido por el delito o su sustituto. Yo he llamado a esto, no solo yo, lo he tomado de otro derecho, querellante adhesivo, es decir, la víctima actuando como coadyuvante con el Ministerio Público, como tercero interesado, y creo que el derecho positivo, por lo menos el actual, no permite otra cosa, no solo en los códigos procesales, sino fundamentalmente en el Código Penal, el artículo 71, cuando habla taxativamente que las acciones se ejercerán de oficio, quiere decir por un funcionario público. Entonces, la víctima tiene que convencer o, de otro lado, buscar en un amparo que sea obligado el funcionario, pero transformar un delito de acción pública en delito de acción privada y seguir el procedimiento de los delitos de acción privada, por ejemplo, entre los cuales figura la conciliación. Me parece imposible. Una vez que elegimos el sistema de persecución penal pública, y esto creo que nadie intentará revocar, porque básicamente para casi todos los delitos es el sistema que elige nuestro Código Penal y que nadie ha criticado, ni en nuestro país ni en Europa continental. Yo creo que hemos dicho todo. Hay un órgano público encargado de perseguir penalmente. En la prisión preventiva, a veces la regulación es tan correcta que realmente es entusiasmante. Principal avance, yo creo, en esta materia en prisión preventiva es que quien la autoriza, primero, la autoriza excepcionalmente, ya se habló de esto, no quiero repetir, y en segundo lugar, además de ser excepcional la autorización, debe
debe decir el plazo por el cual autoriza la detención o la prisión preventiva de una persona. Podría haberse ido más allá, de tal manera de controlar el ejercicio de la prisión preventiva. Eso sí hace el Código Modelo cada tantos meses, es decir, cada plazo de oficio. Directamente realizar una audiencia para controlar si no han desaparecido las causas que de alguna manera autorizaron al tribunal a dictar la prisión preventiva. Pero el Código tiene el acierto que yo le noto es que lo obliga a quien decide el encarcelamiento a fijar el plazo. A veces plazos exiguos, muy pequeños, son suficientes, como por ejemplo para allanar un domicilio, decir que el hecho de que el reo o el imputado esté en libertad puede modificar la situación en el sentido de perder elementos de prueba y por eso autorizar el encarcelamiento preventivo a veces por 24 horas hasta el final de ese allanamiento. Esto creo que entusiasma a veces cuando uno lee lo mismo que las medidas de reemplazo del encarcelamiento preventivo. Ojo, que yo también creo que el encarcelamiento preventivo es materia, no lo voy a explicar hoy, pero es materia que integra las facultades del Congreso de la Nación, incluso como ley general para toda la nación. El juicio por jurado. El juicio por jurado está mencionado, pero está remitido a una ley especial. Creo que esto es un error. Se debió, la Constitución exige del Congreso de la Nación el dictado de una, así como el del Código Penal, del Código Civil, del Código de Comercio, etcétera, etcétera, el dictado de una ley general para toda la nación que establezca el juicio por jurado. No solo que diga cómo se organiza un jurado en un caso concreto, cómo se organiza la oficina de la cual se van a obtener los nombres concretos de los jurados, sino el juicio también. Y yo creo que esta era la oportunidad para que el Congreso lo hiciera con validez para toda la nación. Porque al contrario de lo que le expliqué antes con respecto, por ejemplo, al principio de oportunidad o a la conversión de la acción pública en privado, a la disponibilidad de la acción penal pública, sobre mecanismos sobre los cuales yo me pregunto, supongamos que el código sea sancionado por senadores y por diputados, ¿cuál es la extensión? ¿Cuál es la vigencia de esta regla? ¿Es una vigencia general para toda la nación, como el Código Penal, como ha sido nuestra tradición en materia penal, que el ejercicio de las acciones y la finalización de las acciones sea regulada por el Código Penal, o solo es una regulación, llamémosle local para abreviar, es decir, solo para los tribunales nacionales y federales? ¿Y qué va a pasar cuando se transmitan todas las competencias legislativas, judiciales, a la ciudad de Buenos Aires? Yo creo que estas normas tienen valor general para toda la nación si se dictan y que deben estar indicadas en el Código Penal. El Código regula la acción civil. Yo fui partidario de que la acción civil se pudiera iniciar ante los jueces penales. Hoy creo que acompleja inútilmente el procedimiento penal desde una serie de puntos de vista que hoy yo no quiero repetir. Piensen en la intervención de partes, además del acusado,
el defensor del acusado, la víctima o las víctimas. Tenemos ahí al actor civil, al tercero civilmente demandado, a la compañía aseguradora, etcétera, etcétera, discutiendo una situación extraña al derecho penal, discutiendo algo que también los jueces penales tienen que hacer y que les cuesta a un juez penal, es decir, una sentencia civil. En lugar de permitir la acción civil dentro del procedimiento penal, a mí se me ocurrió llevar a cabo un procedimiento monitorio de reparación con posterioridad a la condena. Cuando existe alguien que expresa su daño o su perjuicio por el delito cometido, una vez que la condena ha quedado firme, los jueces pueden realizar, los tribunales pueden realizar un procedimiento monitorio de una sola audiencia, si se quiere, con un mínimo de prueba, cuestión de fijar una reparación civil que además, a pesar de que sea obligatoria o ejecutable la decisión, le permita al actor civil, cuando considera que la reparación es menor a la que él hubiera obtenido en un juicio civil, por el resto de la reparación, recurrir a una acción civil ante los jueces competentes para ello. Yo creo que se ganaría mucho, sobre todo en la extensión del procedimiento, si se eliminara la acción civil y se procediera a un procedimiento monitorio con el fin de conceder una reparación rápida, quizá no justa del todo, pero rápida a la víctima o a quien sufre un daño como efecto del delito. Y que esa decisión pueda ser cuestionada en un juicio civil amplio, tanto por uno como por otro, por el obligado a esa reparación, como por la persona que ha sufrido el daño y que cree que el daño es superior a la reparación que el Tribunal Penal le ha dado por intermedio de este procedimiento monitorio. También me provocó problemas la fundamentación de las decisiones y el procedimiento abreviado. Francamente, uno se da de cosas con el otro. En un procedimiento abreviado lo normal es que nadie funde nada y acá le pidan que funde un poquito, que no vaya a fundar mucho, pero un poquito, algo de sí, le han dicho directamente al tribunal, ¿no es cierto? Yo creo que no es correcto en un sistema de justicia horizontal exigir la fundamentación como un principio inconmovible del proceso penal. Piensen ustedes, podemos discutirlo después, que los jurados resuelven sin fundamentación, resuelven culpable o inocente. No dicen por qué, sino llenan un número X, más o menos como hacen los legisladores también en el Congreso. La mayoría por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, una mayoría especial es la que determina la decisión de si este proyecto se transforma en ley o no se transforma en ley, tiene acuerdo o no tiene acuerdo quién va a ser juez. Bueno, yo pido que al estudiarse el juicio por jurado se vea esta situación. Los jurados no fundan la sentencia, simplemente deciden directamente. Y esto no digo que lo hagan los jueces profesionales. Si se admite que algún juicio se rija por jueces profesionales, y yo creo que va a haber algunos que sí, yo reservaba el juicio por jurados para los delitos más graves y para los delitos cumplidos por los funcionarios públicos en ejercicio de su cargo. Creo que si se admite otras integraciones del tribunal sentenciador, es posible pedirle, en tanto sean funcionarios públicos, pedirle si la fundamentación por aquello que los funcionarios deben exponer siempre, las razones por las cuales adoptan tal o cual decisión. Lo hace también el Congreso al dictar las leyes.
Los recursos. Este sí para mí es un tema capital, el de los recursos. Acá se ha morigerado algo, pero siguen existiendo recursos internos dentro del procedimiento y sigue existiendo esta organización judicial vertical. Como no se confía en el primer juez que interviene, entonces se colocan 3 jueces por arriba de ellos. Como no se confía en que estos 3 jueces tengan razón, se coloca una Cámara de Casación arriba de esos jueces y, en último caso, si el problema tiene aristas constitucionales o algo parecido, hasta 5 jueces más que están en nuestra Corte Suprema, ¿no es cierto? El resultado de esto es una prolongación del procedimiento que está a la vista, no necesito poner ejemplos. A mi juicio, hay otra forma de control de las decisiones judiciales, muy simple, además muy simple de imaginar. ¿Por qué, como decía un juececito francés en el siglo XIX, se quejaba el juez de primera instancia? Decía, ¿por qué si mi resolución no va a servir definitivamente, por qué no le dicen a los que están arriba que la dicten ellos? Yo les ayudo directamente. No tiene ningún sentido. Es decir, lo que tenemos que discutir es esta cuestión X para entender que está resuelta justamente cuántos jueces y de qué clase queremos que integren el tribunal. Por ejemplo, para quienes son partidarios del jurado, normalmente si siguen el proceso anglosajón van a querer 12 jueces y a lo mejor que estén todos de acuerdo para una condena, ¿no es cierto? El resultado es que nosotros establezcamos para cada cuestión que acá se establece una impugnación, la cantidad de jueces y la clase de jueces que necesitamos para autorizar la medida que estamos por decidir o que se va a decidir. Esta forma yo ejemplifico con la sentencia. La sentencia, en vez de someterla a recursos de casación, a recursos de inconstitucional, etcétera, etcétera, es mucho mejor, antes de dejarla firme, que la sentencia del tribunal que nosotros consideremos capaz o que nos parezca ideal para dictar una sentencia en ese caso, quede firme por su sola emisión. El control no se establece verticalmente, sino precisamente horizontalmente. En todo caso, parece que acá hacen falta un primer juez de primera instancia para una cosa, una cámara que revisa si tiene razón o no tiene razón, tribunal de casación, porque pongamos 7 jueces, los 7 al mismo momento para decidir una determinada cuestión. Esto nos permitiría, quizás, ojalá, diría yo, abreviar los procedimientos enormemente. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la Corte Suprema, yo lo tengo dicho incluso públicamente en algún diario, creo que es necesario revisar más o menos con este criterio la Ley 48, que la Ley 48 establece precisamente una organización judicial vertical. La ejecución civil y la ejecución penal. No me gusta la intervención de la víctima. Es cierto que no es determinante, pero no me gusta mucho la intervención de la víctima cuando ya la condena está firme y el individuo la está cumpliendo, es decir, dentro de la ejecución penal. No la he visto en ningún lado, eso es la pura y santa verdad. A lo mejor existe, yo no la conozco. Y yo sacaría, como ya lo he dicho, la ejecución civil, que acá está dada a los jueces penales también, conforme al Código de Procedimientos Civiles. Toda la materia civil y comercial es mejor que la maneje la justicia civil y comercial, una vez que nosotros hemos tomado la decisión de que son 2 fueros distintos. Síntesis. Yo creo que el proyecto no es, ya lo dije, no es ni tan ni muy. Es decir, el proyecto supera el código vigente y en varias cuestiones. Por ejemplo, el procedimiento por audiencia, aunque el mecanismo
ya les digo, no se establezca demasiado bien en el texto, al menos, a lo mejor lo leí mal yo, y establece también el poder del Ministerio Público llevar adelante las investigaciones, que es la función propia de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. No solo en la Argentina, sino en el resto del mundo directamente. Único país que yo conozco que no tiene un Ministerio Público Fiscal o lo tiene muy reducido, Inglaterra, pero ahí la acción penal le corresponde prácticamente a la policía y a los funcionarios policiales. Pero en los demás países se ha creado, después de la Revolución Francesa, el Ministerio Público precisamente para eso, para perseguir penalmente a quienes se sospecha cometieron un delito. Y esto creo que es un avance frente al Código actual. Lo mismo que el procedimiento por audiencia. Más dudas tengo de si el Código tiene mecanismos para esta desformalización que la enumera incluso como principio. Yo creo que formaliza la investigación preparatoria, hasta tiene un capítulo dedicado a las actas del procedimiento, de tal manera que no me parece muy claro el que vayamos a reducir con esta intervención, tampoco con los plazos, reducir el tiempo de duración del procedimiento penal. Me refiero hasta la sentencia firme. Recuérdense que el Código se inscribe en una organización judicial vertical. Bueno, muchísimas gracias y perdón por esta breve exposición sobre lo que yo he podido ganar del Código apenas en 2 o 3 días. Gracias a usted, doctor. ¿Y alguna consulta a los senadores y senadoras? Senador Naidenov tiene la palabra. ¿Qué opinión le merece esta idea de la conmoción social para el dictado de la prisión preventiva y fundamentalmente la posibilidad de la expulsión de los extranjeros para penas privativas de la libertad inferiores a 3 años? Quise referirme, porque se había referido el anterior orador claramente respecto a esto. Yo voy a ser terminante. No me parece que debiera ser uno de los factores del encarcelamiento preventivo la conmoción social del hecho. Y en segundo lugar, la expulsión de los extranjeros no es una pena de nuestro derecho penal y vaya a saber si estaría permitido como pena. Tú dijiste la palabra clara directamente, el extrañamiento. Es algo que ya hace años fue prohibido. Ninguna de las dos instituciones, y mucho menos escondida tras esta suspensión del juicio a prueba, porque en realidad lo que se quiere es que el extranjero se vaya y no sometemos a prueba absolutamente nada. Con las dos autorizaciones no me parecen correctas. Y la última, la de los extranjeros, voy a decir, no es materia penal. El ingreso de extranjeros, el egreso de extranjeros también, la radicación de extranjeros, la residencia de extranjeros, todo eso es materia administrativa. Materia administrativa que debe tener su resguardo porque el extranjero tiene los mismos derechos que un nacional, de tal manera que tenemos que darle los derechos para que pueda demandar en justicia cuando no le gusta la decisión administrativa y da lugar al proceso contencioso administrativo. Pero nada que tenga que ver con que si el extranjero se puede radicar, puede tener dominio, debería ingresar al derecho penal. A mí me parece no solo peligroso, me parece usurpador de una materia ajena. Senador Artaza. Gracias, señor presidente, a los prestigiosos oradores, buenas tardes. Y una pregunta para el doctor Meyer. En primer lugar, usted decía que
puede mejorar o enriquecer los mecanismos hasta llegar a juicio de las audiencias públicas. Si usted no lo ve todavía muy ágil para resolver las cuestiones, por ahí sí puede puntualizar una o dos cuestiones que se podrían incorporar a este proyecto. Y luego hizo referencia al código, al juicio por jurados, que acá hay proyectos, entre ellos soy uno de los autores acá, y otros. Y usted decía que es necesario, que es una gran oportunidad, es un gran momento para incorporarlo, que quisiera, si usted lo puede ratificar eso, y usted decía no por una ley aparte, sino incorporándolo una ley hoy. general para toda la nación, como la que prevé el artículo 75, Sí, inciso, sí. ayúdeme un poco, De 12. la Constitución, está bien. En mi época de estudio eran otros los números. Está bien. Y con respecto a los mecanismos, doctor, Ahora le explico. Después del código modelo a mí se me dio como último trabajo legislativo, en realidad fue el doctor Ibarra como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, que creó me designó a mí para que pudiera realizar un proyecto que después se fue Ibarra, hasta yo tuve que intervenir en el juicio en contra de Ibarra, así que las cuestiones cambiaron mucho, pero yo terminé el proyecto con asistentes míos de la universidad. Este proyecto está en el tomo 3. Yo no regulo la investigación preparatoria en sí misma. Yo comienzo el código directamente con la audiencia preliminar del juicio. Y a esa audiencia preliminar del juicio, donde se resuelven un montón de cuestiones como recusación, excusación, en el caso de jurado, la audiencia previa de jurado, en que uno puede recusar a un jurado y cambiarlo por otro, etcétera, etcétera. Toda esa preparación del juicio, este código la tiene, este proyecto también, se realiza en una audiencia. Con esa audiencia empieza el código, le dedica 5 o 6 normas a esa. Y después el juicio. Y todo lo demás, el libro segundo, son regulación de los derechos de las personas que intervienen en el juicio, pero no regulación de un procedimiento, ni por actas, ni por nada. El procedimiento de investigación, tanto del particular, del querellante, por ejemplo, como del fiscal, las reglas de actuación son las que ellos creen más convenientes, salvo que ataquen un derecho especial, por ejemplo, el allanamiento. Tienen que pedirle la orden a un juez, por ejemplo, la detención, tienen que pedirle la orden a un juez, por ejemplo. Y entonces ahí se regula cuántos jueces, etcétera, etcétera. Esto dicho lo más simple posible. No existe una regulación que diga, como en este proyecto, de la instrucción preparatoria o de la investigación preliminar del Ministerio Público. No existe una estructura. La estructura la da el propio Ministerio Público como según el caso. Y lo único que se hace es que, por supuesto, no está autorizado el Ministerio Público a muchas cosas. Y a quién tiene que oír, cómo tiene que hacer esto, si quiere, por ejemplo, secuestrar cosas, qué es lo que tiene que hacer, a quién se lo tiene que pedir, quién lo tiene que autorizar, puede secuestrar él, pero inmediatamente a las 24 horas concurrir ante un tribunal para que le autorice, y si no le autoriza tiene que devolver las cosas, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Regulo todos los derechos ciudadanos de todas las personas que son protagonistas del procedimiento. Gracias, senador.